¿Cómo están? Pues espero que todos muy bien, que ya terminamos con la lección número 2, que fue sobre el tema de vigilancia epidemiológica, y lo concluimos con los videos y con las lecturas que te agradecemos que hayas realizado o estés realizando. Y ahora pasamos a una que le vamos a llamar lección número 3 y va a abordar diferentes indicadores en salud. Quizá puedas ir notando que no vamos a seguir el orden del programa, porque este orden está basado en la lista de temas de ELEGEL, pero me parece que para poder comprender los temas no necesariamente debe seguirse ese orden, así que hicimos una adecuación de la manera en que vamos a organizar el curso para que a ti te sea más fácil ir incorporando conocimientos. Así que este nuevo tema de indicadores en salud tiene dos grandes áreas, el de las medidas de frecuencia y el de las medidas de asociación. Es un tema amplio y muy bonito, me gusta mucho y pues me siento muy contenta de poderte presentar esto. Y voy a comenzar ahora con el tema de las medidas de frecuencia. Esta es la guía de temas que vamos a revisar. Entenderemos un poco sobre el concepto de la medición y sus escalas, el asunto de qué es frecuencia y cómo se distribuyen, y el tema de razones, proporciones y tasas. Y vamos a quedarnos hasta allí en el video del día de hoy. En realidad no vamos a ver ni siquiera tasas, vamos a ver hasta proporciones. Y los otros indicadores los vamos a ver en un video después. ¿Por qué estoy haciendo tantos videos? Pues para que no se vuelva muy largo y muy tedioso. Recordemos pues que medir es una de las características no características, es una de las acciones que comúnmente hacemos en salud. Medimos muchas cosas de los pacientes y de las poblaciones: su peso, su talla, sus calorías, su presión arterial, mucho. Pero ¿qué significa medir? Cuando medimos, lo que estamos haciendo es asignar una propiedad, puede ser numérica o no, a una unidad de análisis, que por ejemplo puede ser un sujeto, una persona, es una unidad de análisis, y yo a esa unidad de análisis le mido algo, es decir, le asigno un número a cierta característica de ese sujeto y lo hago basado en determinadas reglas. Por ejemplo, mido su talla, ¿no? Y lo hago con un instrumento. Entonces, medir implica el uso de ciertos patrones, de ciertas normas o de ciertos instrumentos, y a partir de la utilización de los mismos es que la medición puede venir con mayor o con menor precisión. Y esto es importante tenerlo en cuenta, en especial para una lección futura en donde hablaremos sobre pruebas estadísticas, así que esto que estoy diciendo lo voy a retomar en el futuro. En cuanto a qué medimos en salud, medimos desde factores de riesgo hasta efectos o condiciones de la exposición a ciertos factores de riesgo o a ciertos factores no todos son de riesgo, incluso algunos son de beneficio, por ejemplo, tratamientos. ¿Ves? Las tasas de curación, pues uno las mide también. Medimos la presencia de accidentes, de ingresos hospitalarios, complicaciones obstétricas, en fin, en salud se miden un montón de cosas, pero vale la pena reflexionar si esta medición siempre es la más precisa, la más correcta, y para qué se va a utilizar la medición. Y a mí me ha parecido, con lo que he revisado de la intención del EGEL, es que tú, además de que tengas una buena noción de cómo se hacen las mediciones, sepas cómo se emplean y cuándo se emplean diferentes formas de medir. Pues ya, eso, dejen paso de diapositiva. Una manera de entender las variables que se miden, cuando digo variables quiero decir, por ejemplo, la de complicaciones obstétricas, muerte materna, peso al nacer, lo que sea. Las diferentes variables pueden clasificarse de varias maneras, ¿eh? Aquí nada más te presento dos grandes grupos de clasificación, pero no son los únicos.
Y esto nada más es un pequeño recordatorio que igual que hace un par de diapositivas voy a utilizar después para lo de pruebas estadísticas. Entonces las variables o las condiciones que medimos en salud y en cualquier otra cosa, pero pues como en nuestro tema es la salud, pueden ser divididas en si la naturaleza es que son cualitativas o son cuantitativas. En el caso de ser variables de tipo que miden un atributo de cualidad, eso es la cosa. El atributo que miden es una cualidad. Estas cualidades pueden presentarse de dos maneras, como cualidades dicotómicas o como cualidades politómicas. En la primera de ellas hablamos de cualidades donde solo hay dos alternativas que no tienen un orden jerárquico de organización, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la condición de estar vivo, ¿no? Las respuestas serían sí o no, y no hay una jerarquía en esto. En cambio, las variables cualitativas que son de tipo politómico tienen más opciones, como los grupos sanguíneos, por ejemplo, como el tipo de hospital, digamos, ¿no? Si es de primer nivel, segundo nivel. Bueno, a veces eso puede tener jerarquía. Bueno, puede ser. Porque lo que pasa es que con estas variables, fíjense que podría haber jerarquía o no. ¿Ven? Esa es la cosa. Es decir, el atributo como tal de ser politómico es tener diferentes alternativas en donde te puedan ser, donde una condición pueda ser clasificada y estas a veces tienen un orden en cuyo caso se llaman ordinales y a veces no lo tienen, en cuyo caso se denominan nominales. Y cuando hablamos de variables con un atributo cuantitativo, es decir, que lo que queremos medir en ellas es una magnitud, podemos hacerlo de manera discreta o podemos hacerlo de manera continua, depende de que queramos medirle a ciertas variables. Cuando hablamos de variables de tipo discreto, estamos hablando de variables cuya condición o atributo no puede ser fraccionado. Es decir, solamente podemos contabilizar la frecuencia con que se presenta una condición. Por ejemplo, en el número de consultas. No tiene sentido decir que un paciente acude a 1.2 consultas, ¿ves? O a una consulta y media. Obviamente cuando promedias, bueno, sí, pero no es lógico, puedes decir. O por ejemplo, que una mujer tiene tres, 3,5 hijos, ¿no? O 3,5 partos. Entonces, estos son atributos de conteo, cuando tú contabilizas una condición. En cambio, las variables de tipo continuo lo que hacen es medir una característica. Por ejemplo, cuando tú mides la presión intraocular, ¿ves? Aquí estamos hablando de una cosa que sí tiene sentido fraccionar, que no se pierde la cualidad del atributo cuando lo haces. Y como dije, esto lo voy a retomar en el futuro. Otra forma de pensar las variables es no por su naturaleza, sino por la escala en la que se miden. Y esto ya un poquito hablé de ello. Puede ser nominal, puede ser ordinal, puede ser de intervalo o puede ser de razón. Y con esto me voy a quedar hasta aquí. A veces uno se pregunta, ¿qué es lo que aporta la epidemiología al estudio de la salud o de la enfermedad? Y la verdad es que la enfermedad es un tema de interés para múltiples disciplinas. Lo es para la historia, lo es para la literatura, para el arte, para la política, para la sociología, para la economía, para la medicina, por supuesto, pero también para la epidemiología. Es decir, todas estas disciplinas que mencioné y muchas otras más tienen un interés de alguna forma u otra sobre la enfermedad. De modo que, ¿cuál es el interés de la epidemiología sobre la enfermedad? ¿Qué es lo que le estudia? Lo que le estudia la epidemiología a la enfermedad es la ocurrencia, la frecuencia, la magnitud. Es decir, la epidemiología es esa disciplina que se encarga de contabilizar la enfermedad o la muerte o la salud o lo que sea, ¿no? Puede hacer que a la medicina tenga su interés en el diagnóstico de la enfermedad, en la curación de la enfermedad. Pero a la epidemiología lo que le interesa es contarla. Podría ser que a la sociología le interese otra cosa, ¿ves? De modo que la epidemiología
lo que intenta es medir la frecuencia, la magnitud, la distribución de las enfermedades, y una forma en que lo hace es determinando qué tan amplia es la cantidad, de qué magnitud es la ocurrencia de una enfermedad, ya sea en los casos prevalentes o en aquellos casos que son nuevos o que son casos incidentes. Y sobre incidencia y prevalencia vamos a estar hablando en esta sesión, pero un poco más en en el próximo video. De modo que ya entendiendo por qué a la epidemiología le interesa medir la enfermedad, quiero recordarte, y aquí obviamente, comprendo que tú ya estás en un nivel, en un semestre avanzado de tu carrera, pero creo que hay conceptos que a veces es bonito que queden bien claritos. Respecto a la frecuencia de la enfermedad, podemos dividirla en la frecuencia de la morbilidad y la frecuencia de la mortalidad, como dos eventos de mucho interés para la epidemiología. Y si tuviéramos que ponerle nombre a la forma en que la mortalidad es medida, podríamos hablar de la mortalidad en general, la mortalidad específica o de la letalidad, que es una forma también de medir la mortalidad. Aquí lo que cambia generalmente son la población de referencia sobre la que las muertes ocurren. Y cuando hablamos de morbilidad, podemos diferenciarla en la morbilidad que es prevalente y la morbilidad que es incidente. Aunque la verdad es que la mortalidad también es incidente, ¿cierto? No puedes hablar de la prevalencia de mortalidad porque la mortalidad siempre son casos nuevos no reversibles de algo, entonces pues eso es una forma de señalar incidencia. Nada más que en salud solemos decir que prevalencia e incidencia es utilizada para dimensionar la morbilidad, mientras que la forma de dimensionar la mortalidad es con medidas de mortalidad general, específica y letalidad. Voy a dejar esto hasta aquí para ahora sí entrar a hablar de las medidas de frecuencia. Bueno, una cosa que se me puede estar olvidando es que no nada más vamos a ver en este curso estas mediciones que son las más clásicas sobre condiciones de salud. Vamos a hablar de otras dos, que son la carga de la enfermedad, de la que se deriva la medición de años de vida saludables perdidos. Ven, esta es una, no nueva, porque tiene como desde los 70 usándose, pero he notado que los cursos de epidemiología de algunas universidades no tienen esta medición. Ven, como que si no fuera importante, pero es súper importante. Entonces la voy a abordar más adelante. Y a ver, cuando hablamos de la frecuencia de la enfermedad, hay dos maneras de señalar las frecuencias. Las primeras son absolutas y las siguientes son frecuencias de manera relativa. Y a veces uno cree que esto ya lo sabe y que lo domina, pero solo quiero dejar algunas cosas claras. Una frecuencia absoluta se refiere a un conteo, cuando tú cuentas cuántas camas disponibles hay, por ejemplo, ¿no? Y obviamente un buen conteo, es decir, para que tú clasifiques a alguien como un paciente con cierta condición y puedas contar cuántos pacientes tienes de eso, dependes de haber hecho un buen diagnóstico. Si tú diagnosticaste mal, pues vas a contar mal, porque probablemente un paciente que no tenga una condición lo pongas como que sí la tiene, y obviamente aquí el problema es que vas a contabilizar mal. Las frecuencias absolutas son útiles para cuando haces una planificación en salud, es decir, para cuando quieres saber cuánto personal tienes, cuántas vacunas tienes disponibles, cuántas te van a faltar, cuántas camas te hacen falta, cuántos ventiladores o lo que sea. Entonces, esto es útil para la planificación sanitaria, pero no es útil para la comparación. Es decir, no es comparable un número de fallecimientos de una localidad con otra simplemente por el número de eventos que se presentaron. Si en una comunidad A se presentan 100 y en una comunidad B se presentan 300, eso no quiere decir, o sea, sí quiere decir que hay más en una que en otra, pero no es comparable el uso de frecuencias absolutas. En el caso de las frecuencias relativas, son mediciones que hacen referencia a una población base y que se pueden utilizar mejor
para determinados escenarios. Por ejemplo, los escenarios en donde quieres comparar. Pero en el caso de proporciones y razones, son mediciones de comparación, pero estáticas. El caso de las tasas habla de una medición dinámica y no voy a hablar de esta en este video porque es una medición muy interesante que requiere como que su propio video. Ahora voy a empezar a hablar de ejemplos de este tipo de medidas. ¿Por qué hay que hacer la diferencia entre si estamos midiendo de forma absoluta o de manera relativa? Y yo quiero hacerte memoria de que cuando te estaba hablando en el primer video sobre el examen EGEL, había una pregunta, la pregunta que decía que era de tipo directo, en donde se te cuestionaba, a ver, en esta comunidad hay este número de personas con ciertas condiciones de salud. Determina a cuál le darías prioridad de atención en el escenario de que hay una limitación de recursos. Y la respuesta correcta era la condición de salud que era más común, es decir, que en un conteo era la que más individuos tenía bajo esa condición. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque me parece que es simplificar extremadamente la determinación de frecuencias de la enfermedad. Es decir, una cosa es más importante porque le ocurre a más personas, eso es lo que te quiero decir, no necesariamente, porque es importante entender otras cosas. Entonces, medir de manera absoluta es como lo que puedes ver aquí en tu pantalla. En una población A yo tengo 100 casos de cáncer de mama y en la población B tengo 200 casos. Pues sí, por supuesto que en la B tengo el doble de casos, pero significa por lo tanto que el problema es mucho más grave en la población B. El número de absoluto generalmente es dependiente del tamaño de la población donde se analiza este número. Y te voy a dar un ejemplo. Hoy leía que los automóviles de la marca Nissan son los más robados en México. Pero resulta que los autos Nissan también son los más comunes en México. Entonces tiene sentido que sean los que roben más porque son de los que más hay. Por lo tanto, cuántos casos de una enfermedad ocurren depende de cuántas personas hay disponibles para enfermarse de eso. Por lo tanto, si tú necesitas hacer una comparación, no es suficiente solo conocer la frecuencia de la enfermedad, necesitas también conocer la población de base de esa enfermedad. ¿Qué tal que, por ejemplo, en el caso de la población B, esta fuera del doble de grande que la población A? Pues si fuera eso, significa que aunque la magnitud en números absolutos es el doble, en números relativos es la misma, ¿ves? Es decir, la población B no está mucho peor que la población A, porque tiene una población base también mucho más grande. De modo que además de las medidas de frecuencia absoluta, si tú quieres comparar datos, necesitas mediciones que sean independientes del tamaño de la población. Y estas son las medidas de frecuencia relativa. ¿Ves? Así que no es que unas medidas, las absolutas, sean menos útiles que las relativas, solo significa que son útiles para diferentes cosas. Y estas medidas de frecuencia relativa lo que tienen es que presentan una condición en el numerador, el número de casos que presenta una enfermedad es su numerador y el denominador es la población de base. Y vamos a ver algunos ejemplos de medidas absolutas para la medición de prevalencias. Estos son datos de México y una forma de entender cómo usar estas medidas absolutas es pensar que en el año 2010 hubieron 52,000 pacientes en terapia sustitutiva, 5,739,270 personas tuvieron algún tipo de discapacidad en el país, números absolutos de prevalencia, y que se estimó que la población de niños y adultos viviendo con VIH y SIDA era de 180,000 personas. ¿Ves? Son números absolutos que indican prevalencia. ¿Para qué te sirve eso? Pues para que tú tengas una idea del volumen de terapias que vas a necesitar, por ejemplo, ¿verdad? O de el número de atenciones o de ciertos servicios que tienes que proveer de acuerdo con el número de personas que presentan una condición.
En el caso de las medidas absolutas, pero en el escenario de las incidencias, podríamos pensar que en Aguascalientes en cierta semana ocurrieron 13,000 casos nuevos de infecciones respiratorias agudas. Entonces, acuérdate que la incidencia habla de condiciones nuevas y que en México cada año 9,300 personas más entre niños y adultos adquieren VIH. El dato pasado es cuántos hay de manera prevalente y estos son los casos nuevos. Y acuérdate que en salud nos importan las dos cosas, nos importa la prevalencia y nos importa también la ocurrencia de nuevos eventos. Pero, decíamos, no nada más es útil medir frecuencias absolutas, también relativas, y hoy voy a hablarte de dos y ya para terminar este video. Las frecuencias relativas podrían ser razones, proporciones y tasas, pero en el caso de las razones y las proporciones tienen en común que relacionan a dos eventos en el que uno es el numerador y el otro es el denominador. La diferencia está aquí en quién es el denominador en una razón y quién es el denominador en una proporción. En una razón, el denominador y el numerador son eventos diferentes. Uno no está contenido en el otro. Eso es la gran diferencia con una proporción, que en una proporción tú tienes al número de casos de una enfermedad y esas personas forman parte de la población de base. Y vamos a ver un ejemplo y con esto terminamos. Las razones y las proporciones son principalmente empleadas cuando tú quieres entender prevalencias de forma relativa, porque para las incidencias usualmente es mejor emplear tasas, pero eso te dije que te lo digo en un video más adelante. Así que piensa que tú tienes como tu población base a pacientes con insuficiencia renal en terapia de sustitución. Estos son datos de un estudio en México, en un hospital de la Ciudad de México, me parece. Y que de estos pacientes, una proporción de ellos, el 66%, como 2/3, pues, de los pacientes necesitan diálisis peritoneal y por lo tanto, el complemento de estos, es decir, el otro 34 grupo de pacientes con este tipo de terapias, lo que requiere es hemodiálisis. Entonces, fíjate que aquí yo no sé cuántas personas son en sí, ¿verdad? Es decir, no tengo yo la cifra absoluta, pero sí tengo la cifra relativa. Si tú necesitas la cifra absoluta es porque necesitas saber a lo mejor cuántas máquinas o cuántos insumos vas a requerir. Pero el número de manera, visto así de manera relativa, pues te sirve un poco para saber si este año comparado con 5 años hacia atrás o este estado de la República comparado con este otro estado de la República tienen más o menos las mismas o diferentes proporciones en cuanto a cómo se comportan los pacientes. Entonces, por eso te decía que las medidas relativas son útiles para comparar. De estos pacientes que están en la diálisis, el 94% son adultos, entonces pues nada más el 6% son niños, y de aquellos que están en hemodiálisis, la mitad son hombres, ¿no? Esa es otra cosa que podemos saber. Así que estas son todas medidas relativas que son proporciones o porcentajes, que pues, es lo mismo. Ahora, en el escenario ya no de los pacientes, sino de los prestadores de la atención, hablamos de que en México, al menos para este estudio, los médicos se dividen en diferentes formas. Del total de médicos que atienden a estos pacientes, se vio en este estudio que la mitad de ellos, un poquito más de la mitad, son nefrólogos que están atendiendo, acuérdense que son pacientes con insuficiencia renal en terapia sustitutiva, ¿eh? Nada más la mitad son nefrólogos, un 34% son pediatras y un 34% son médicos de medicina interna, con la especialidad de medicina interna. Y aquí uno puede utilizar estos datos para que, aunque no sepas cuántos pediatras son en general, pero lo que sí puedes saber es que para la población esa del 6%, hay un 34% de la capacidad de prestadores de salud atendiéndolos, ¿ves? Entonces aquí es como una cosa interesante que se vio, que es una población muy reducida en proporción, pero que la cantidad no la cantidad absoluta, sino relativa de prestadores brindándole servicio es pues muy alta, ¿verdad? Eso es una cosa interesante. Y cuando hablamos del personal de enfermería, notarás aquí que
las enfermeras y enfermeros generales son prácticamente casi el 90%, el 85% de los que están prestando servicios, un 14% nada más son enfermeros o enfermeras especialistas y un 1% son auxiliares. Así que estas son medidas de prevalencia que están midiendo proporciones y el ejemplo de la razón sería cuando hablamos de estas personal de enfermería, ¿a cuántos un personal de enfermería? O sea, por cada enfermera, ¿cuántos pacientes hay con esta condición? Hablamos de una razón de 1 a 48. ¿Ves aquí donde te quiero recordar por qué una razón es diferente de una proporción? Porque en el caso de los pacientes con terapia sustitutiva, una fracción de ellos está en diálisis y otra fracción está en hemodiálisis. Pero estos pacientes en hemodiálisis forman parte de los pacientes con insuficiencia renal. Pero en el caso de la razón que estás viendo aquí en gris, pues estas son dos poblaciones totalmente diferentes. Una es el personal de enfermería y otro grupo es el personal de pacientes con enfermedad renal. Cuando yo relaciono esa medida, obtengo una razón, que la razón es de 1 a 48. Pero, pues, no es el único dato que te quiero dar. Este estudio también decía que la razón nefrólogo-paciente es de 1 a 204. O sea, hay un nefrólogo por cada 204 pacientes. Así que este estudio concluía que hay una emergencia por la generación de este personal, pues también una emergencia por la prevención, ¿verdad? pero ya que estamos en este escenario, ya los pacientes ya existen, entonces necesita incrementarse o fortalecerse la oferta de personal que les atienda. Y con esto quiero terminar, ya se me hizo un poquito largo el video, pero pues la intención es que tú recordaras cómo funcionan estas medidas de frecuencia. Vimos hoy, en un resumen, vimos las medidas absolutas, medidas relativas y de estas dos, solamente las proporciones y las razones. Muchas gracias y hasta la próxima.